iglesia, ¿cómo están? Es un placer y un honor para mí estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Y pues quiero mandarle un saludo también a los hermanos de la localidad de La Lima que nos estarán también acompañando en esta reunión. Pues yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos han quedado mal en una promesa? O que nosotros hemos hecho una promesa y hemos quedado mal. Hagamos una encuestita, rapidito. ¿A cuántos de nosotros nos han quedado mal en una promesa? Levanten su mano. Bastante, ¿verdad? Así es, porque lastimosamente nosotros, los seres humanos, prometemos o nos prometen y fallamos. Y una promesa trae esperanza. Las promesas traen esperanza. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, tenés una necesidad de alguna cosa, un trabajo, y viene una persona y te ofrece un trabajo y te hace una promesa y te dice, te voy a dar un trabajo, entonces eso causa una esperanza. Pero si esa persona es así como de palabra íntegra, te causa esperanza. Pero si esa persona no tiene mucha palabra, pues como que no, ¿verdad? Entonces, en realidad, solo hay un ser en todo el universo, el cual cumple sus promesas al 100%. Nadie más. Y ese ser es Dios. Dios es el único que cumple sus promesas. Y por eso nosotros debemos de basar nuestra fe, debemos de basar nuestra esperanza en las promesas de Dios. Esa fe, esa firmeza de que las promesas de Dios se van a cumplir. Así que yo quisiera orar y que Dios pues sea el que nos guíe a través de este tiempo. Me acompañe en una oración. Señor, Padre, gracias por este tiempo. Bendice Dios esta noche, el tiempo que estamos acá juntos. Te ruego, Padre, que tú seas el que guíes el tiempo acá, Señor. Que toque nuestro corazón para que nosotros de acá, Señor, entendamos más tus promesas, que nos aferremos a ellas, que tengamos esa fe de hierro, Señor, fundamentada en esas promesas que tú vas a cumplir, Dios. Bendice el tiempo, Padre, nuevamente, en el nombre de Cristo. Amén. Ok. La primera promesa que se hizo en la Biblia, se hizo a Adán. A Adán se le hizo la primera promesa. Y eso está en Génesis 2:17. Quiero que me acompañen ahí y la veamos. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso era algo que Dios estaba estableciendo y que se iba a cumplir. La pregunta, ¿se cumplió? Al 100%. El pecado y la muerte entró al mundo a raíz de eso. Y nosotros venimos a ser parte de ese pecado y de la muerte. Ahora, ya que esa promesa se cumplió, el pecado llegó a niveles tan altos que vino el Señor y dijo, voy a eliminar a todos los seres vivientes. Y entonces mandó el diluvio y eliminó a los seres vivientes excepto a Noé y los que estaban en el arca. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esas personas que vivían en ese tiempo son peores que nosotros? ¿Por qué a nosotros no nos han eliminado? ¿Por qué a nosotros Dios todavía no nos ha deshecho en este mundo? Pues quiero decirles por qué. En Génesis 8:21, el Señor le hace una promesa ahí y dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. O sea, si no se ha deshecho el mundo, es porque Dios así lo ha establecido. Él hizo una promesa que no lo iba a volver a hacer. Porque la misma maldad o aún peor es la que nosotros estamos presentando en estos tiempos. Pero por su promesa y que las promesas de Dios se cumplen, entonces no lo ha hecho. Fíjense que a veces nosotros ni cuenta nos damos que vivimos en las promesas de Dios. En Génesis 8:22, el siguiente pasaje que sigue ahí, dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Nosotros nos planificamos en base a esta promesa de día, de noche, verano, invierno, frío y calor, y nosotros lo vemos como algo normal. Pero es una promesa de Dios. Dios le estableció que iba a ser de esa manera. Y a veces ni nos percatamos nosotros. Escuchen bien, la Biblia está llena de promesas. Y según algunas investigaciones,
Hay aproximadamente 3.573 promesas en la Biblia. 3.573 promesas. ¿Cuántas promesas de esas conoces tú? ¿5? ¿Que las puedas repetir? ¿10? Hay 3.573 promesas que nos están esperando ahí, a nosotros. Y vamos a ver por qué les digo que nos están esperando. Todas las promesas de Dios se cumplen. Esas 3.000 se van a cumplir. Dice Salmo 89, 34. No me olvidaré de mi pacto, ni me retractaré de lo que he prometido. Eso lo dice el Señor. Él no se va a retractar. Él lo que promete lo cumple. No es igual que nosotros. Él no se va a retractar. Él va a cumplir sus promesas. Y nosotros tenemos que creer eso, que las promesas de Dios se cumplen 100%. Y en eso se basa nuestra esperanza. Ahora, a veces nosotros decimos, bueno, es que en realidad yo veo que hay promesas ahí, pero conmigo no se dan. Esas promesas no sé qué pasa, pero a mí no me funcionan. Bueno, te explico algo. Hay promesas, como la que leímos ahorita en Génesis 8:22, que son promesas que Dios las establece y se cumplen así. Pero hay otras que tienen condicionantes. Y esas promesas, cada una de ellas, nosotros tenemos que revisar esas condicionantes para ver qué es lo que Dios nos está mostrando para que esa promesa se cumpla. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:1 dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ahí le dice que si escuchas con atención la voz del Señor y cumples y pones en práctica, entonces, ¿cuál es la promesa? Te exaltará sobre todas las naciones, pero hay una condicionante. Y está el otro lado de la promesa, que está en Deuteronomio 28:15, ahí adelantito. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces, aquí hay dos lados de la promesa. La promesa se va a cumplir, porque Dios va a hacer que se cumpla, pero están las condicionantes. Si yo hago esto, obtengo este lado de la promesa. Si yo hago esto, pues igual hay una promesa que se va a cumplir, pero puede ser hasta negativa para mí. Entonces, tenemos que revisar qué es lo que Dios nos está mostrando en las promesas, porque hay 3.500 y fracción 73, ¿verdad?, que están ahí y que tenemos que buscarlas y leerlas. Ahora, nosotros tenemos que aprender a clamarle a Dios por las promesas. Tenemos que aprender a pedirle a Él. Y voy a ponerles algunos ejemplos de hombres en la Biblia, el cuales le clamaban a Dios y le traían a Él esas promesas. Moisés, en Éxodo 32:13, le dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes le juraste por ti mismo: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la cual les ha hablado, para que sea su herencia para siempre. Él le dice: acuérdate, Señor, tú hiciste una promesa, y se la está trayendo al frente al Señor y le dice: tú me prometiste esto, y yo lo creo. David, en Salmo 119:58, de todo corazón busco tu presencia, ten compasión de mí conforme a tu promesa. Ahí David viene y se postra al Señor y le dice que tenga compasión, o sea, le dice: conforme a tu promesa, tú prometiste que ibas a tener compasión, tú prometiste que ibas a tener misericordia. Esa es la misericordia que Dios nos promete. Y él viene y le dice: Señor, acordate, aquí estoy yo humillado, pero acordate que vos prometiste que ibas a dar misericordia a tu siervo. Salomón, en Primera de Reyes 8:25, le dice: lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumplas la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste: nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. O sea que ahí hay una promesa que él le saca, que le dice: tú le dijiste a mi padre David la promesa,
que no iban a faltar descendientes. Pero ¿cuál es la condicionante ahí? Ahí hay una condicionante que le dijo: siempre y cuando vaya por mis sendas y obedezca como los has hecho tú. Entonces a veces nosotros agarramos la promesa de Dios y decimos: Señor, vos me has prometido esto, que iba a haber un montón de descendientes, pero yo no estoy cumpliendo lo que yo debo de cumplir. Entonces así es bien difícil que yo pueda ver la promesa de Dios cumplida en mi vida. Entonces veamos el ejemplo. Pero yo veo estos hombres cómo le clamaban a Dios por esas promesas. ¿Cuántas de esas promesas, esa cantidad de promesas que mencionamos, tú estás orando hoy y le estás diciendo a Dios: Señor, tú me has prometido esto y yo lo creo? Señor, tú me has dicho esto y yo lo creo. Tú lo escribiste en tu palabra. Yo estoy cumpliendo lo que tú me estás diciendo. Y yo te pido, Dios, que te acuerdes de mí, de tu siervo. Esa es la manera que debemos de clamarle a Dios las promesas, porque Él las va a cumplir. Las promesas de Dios se van a cumplir siempre. La promesa más importante que fue dada a nosotros los cristianos se le reveló a Abraham. Y está en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De esa promesa sale el pueblo escogido de Israel, el cual vendría nuestro Salvador Jesucristo. Esa promesa se le dio a Abraham. Y Pablo lo dice de la siguiente manera, en Gálatas 3:29. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, aquí Pablo está ratificando esa promesa que fue dada a Abraham, que iban a ser benditas en él todas las familias. Y ahí caemos nosotros, en este paquete de los gentiles, ¿verdad? Todos caemos, porque ahí estaba la promesa, y la promesa se cumplió. Qué increíble ver cómo Dios cumple sus promesas. Ahora, te hago una pregunta, como dice ahí Pablo: si sos de Cristo, sos herederos de la promesa. ¿Eres tú heredero de la promesa? ¿Eres tú de Cristo? Ya eres miembro de la familia de Dios. Porque les voy a decir algo, nosotros no podemos disfrutar de las promesas de Dios fuera de Cristo. No podemos. Y hay un pasaje que quiero mostrarles que está en 2 de Corintios 1:20, que dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí, ¿en quién? En Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas en Cristo se cumplen. Y nosotros con Cristo podemos venir y disfrutar de esas promesas. Pero te hago nuevamente la pregunta: ¿eres de Cristo ya? Si todavía tú crees que no eres de Cristo, pues te tengo una buena noticia. Hay una promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Y hay una promesa para nosotros, para los que hemos creído y para los que aún no han aceptado al Señor. Miren esta promesa. Dios nos dio esa promesa de salvación para pertenecer a su familia. Dice aquí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. ¿Cuál es la condicionante? El que cree. Tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Y la promesa Él la va a cumplir, porque Él cumple sus promesas. Esa es la firmeza que tiene Dios en sus promesas. Y esa es nuestra esperanza que Él nos ha dado a nosotros. Si tú no has creído aún en esa promesa, díselo al Señor. Señor, yo creo en ti. Creo en que tú moriste en esa cruz, resucitaste al tercer día. Creo que tú me has regalado la vida eterna. Creo en esa promesa que se va a cumplir. Reconozco que soy pecador. Díselo. Dile al Señor,
En Romanos dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Es por gracia, dice en Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado una promesa para salvación. Y si tú hoy estás aquí sentado y no has confiado en Cristo, no has creído esa promesa, es el momento que lo hagas. Díselo en tu corazón. No esperes para después. Ahora, cuando ya nosotros somos parte de Cristo, entonces nosotros podemos venir a la palabra y disfrutar de todas esas promesas. ¿No es grandioso eso? ¿No es animante? ¿No es refrescante saber que las promesas de Dios están escritas y que yo puedo venir a leerlas? Si tú le dices, vas a tu casa y le dices a tus padres las promesas que tú me tienes, no hay promesas escritas. Dios sí, Dios las dejó escritas para nosotros. Y quiero que repasemos algunas promesas que están ahí. La promesa de vida eterna, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, el que oye su palabra y cree, tiene vida eterna. Y nosotros a veces pensamos en la vida eterna y hablamos de la vida eterna al momento que nos vamos a morir. Y es cierto, es parte de la vida eterna. Pero miren lo que dice Juan 17:3, que no es una definición de la vida eterna, pero sí tiene una implicación. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es a partir del momento que nosotros recibimos a Jesucristo, que creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Si hoy, ahorita, tú crees esa promesa, tienes vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú vas a conocer a Dios por una eternidad. Lo vas a empezar a conocer desde ahorita y lo vas a conocer cuando te mueras o cuando venga y esté con nosotros. Lo vamos a conocer. Cada mañana cuando nosotros nos levantamos, agarramos la Biblia y leemos algo. Nos impresiona a Dios todos los días. Usted puede tener 30, 40 años leyendo la Biblia y cada vez que usted se sienta, Dios lo impresiona y lo conoce más. Y usted lo va a conocer en diferentes situaciones de su vida y lo va a conocer a través de la iglesia. Dios va a tener muchas cosas. Imagínate en una eternidad conociendo a Dios. Vamos a estar con Él y vamos a seguir conociéndolo porque Dios siempre va a tener cosas nuevas para nosotros. Otra promesa. Amor en la obediencia. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo nos mostró Dios a nosotros que nos amaba? Mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cómo le muestro yo a Dios que yo le amo? Según ese verso. Que los guardo sus mandamientos, yo lo estoy amando. Y Dios dice que cuando yo le estoy amando, entonces Él se manifiesta en mi vida y yo lo veo diariamente en mi manera de vivir. Y veo a Dios manifestado en las diferentes circunstancias en mi vida, porque yo tengo una relación con Él, yo le estoy mostrando a Él que yo le amo. Y entonces yo puedo ver a Dios manifestado y a Jesús en nuestras vidas. Otra promesa, misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Miren qué bueno este verso, porque dice que si tú encubres tus pecados, no vamos a prosperar. Pero si se los confiesas al Señor y te apartas, alcanzas misericordia. Esa es una promesa. Esa es la promesa que David le estaba diciendo: Señor, tú has prometido de misericordia. Ahorita estábamos leyendo en los devocionales la vida de Manasés, cómo Manasés vino y hizo lo malo ante los ojos del Señor, y cuando lo llevaban apresado, dice que oró y se humilló y el Señor enseguida lo libró. Misericordia, humillación, buscar a Dios. No encubramos los pecados. Te pregunto, ¿ya le confesaste a Dios esos pecados a los cuales tal vez te has enredado? Porque no vas a prosperar. Eso es lo que dice el verso. Acuérdense los dos lados de la promesa.
no vas a prosperar. Pero cuando le confesamos, ¿y qué más? Y nos apartamos, no solo nos confesamos, nos apartamos, alcanzamos misericordia. Otra promesa, provisión. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una promesa. Dice su palabra que Él alimenta a las aves. Y dice, y no valen ustedes mucho más que ellas, dice. Nosotros valemos más que los pájaros. Y Dios los alimenta a ellos. Dios te va a proveer, tenés que creer esa promesa. Cuando tú estás ahí con el Señor, clámale a Él y pídele. Pero eso sí, el Señor dice que te va a suplir que lo que te falta, no lo que se te antoja. No es eso. Pero sabemos y tenemos esa certeza que en nuestras necesidades, ahí está el Señor. Tenemos que creer esa promesa. Nuestra fe, basarla en esa promesa. Hay otra. Respuesta a oraciones. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando nosotros permanecemos en el Señor y permanece su palabra, dice que le pidamos. Y esa es una promesa y lo va a hacer. Creemos nosotros en la oración. A veces hablamos mucho, pero no oramos. Es necesario que nosotros le creamos a Dios que Él nos escucha y que Él va a cumplir sus promesas y que se las pidamos. Hay hermanos aquí en la iglesia que han creído en las promesas de Dios, se han aferrado a ellas y han vivido a causa de esas promesas, que son un ejemplo para todos nosotros aquí. Y pues queremos presentarles unos videos de testimonios de esa fe basada en esa firmeza que las promesas de Dios se cumplen. Veamos. Hola, soy Magdalena Chinchilla, estoy aquí para narrarle brevemente la historia de nuestras vidas. Todo comenzó a principios del 2009 cuando mi esposo fue diagnosticado con cáncer, una leucemia bifenotípica aguda. En junio del mismo año mi esposo ya había sido pronosticado con una enfermedad sumamente difícil y diciéndonos que solamente quedaban 18 días de vida. Fue una carrera contra el tiempo, fue bien difícil, fueron momentos de mucha tribulación, de mucha angustia, no sabiendo qué hacer en este país y solo agarrados del amor de Dios, de la misericordia de Dios, emprendimos nuestro viaje a Estados Unidos, donde Dios pudo mostrar su fidelidad, su gran amor para con nosotros, abriendo puertas de una manera impresionante, proveyendo un tratamiento que costaba miles y miles de dólares. Fue realmente la provisión de Dios la que nos sostuvo durante tiempos tan difíciles, de tanto dolor, de tantas lágrimas, y pudimos ver su amor, su fidelidad día con día. Para el 2011, el 14 de junio, ya yo era viuda. Mi esposo no pudo con su enfermedad, pero pareciera que se rindió, pero no fue así. Mi esposo fue un hombre valiente. Mi esposo, creo hoy por hoy, que le dio lucha y batalló con su enfermedad, pero salió victoriosa por la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora, como viuda y madre de 3 hijos, yo he podido ver la fidelidad de Dios cada día, en cada cosa, en la escuela, en la provisión de nuestra casa, en las enfermedades, en los momentos de angustia y de soledad. Y uno de los versos que confirma que el amor de Dios nunca se va a apartar de mí es Romanos 8, 38, 39. Por lo cual yo estoy segura que ninguna cosa me puede separar de su amor, ni enfermedad, ni tribulación, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, porque el amor de Dios va más allá de lo que yo puedo pensar o de lo que yo puedo creer. Dios
es poderoso. Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Estoy convencida de eso y creo fielmente que su amor y su provisión han sido fieles con nosotros todos los días. Las promesas de Dios, y como dijo la hermana, yo quiero leerles un pasaje donde está esa promesa a la cual ella se aferró también, que es la promesa, como se llama nuestra iglesia. Es un mandato y una promesa. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y he aquí la promesa. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ahí nos está dando una promesa que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es impresionante eso? Pero antes hay un mandato. Vayan, hagan discípulos, enséñenles. Tú quieres estar seguro que Dios va a estar contigo todos los días. Cumple ese mandato y Dios va a estar contigo, porque es una promesa. Tenemos nuestra visión como iglesia, 3,000 discípulos. Tenemos que abrazar esa visión, porque esa visión está conforme a una promesa de Dios y tenemos que estarlo haciendo. Posiblemente habrán promesas que nosotros no lleguemos a verlas, porque posiblemente nos muramos, posiblemente pensemos, por ejemplo, en la promesa de la venida del Señor. Pensemos en el que el Evangelio va a llegar a todo el mundo. Tal vez nosotros no vamos a verlo, pero ¿saben qué? No somos los únicos. Yo quiero compartirles un verso que a mí me gustaría que en algún momento se escribiera de la Iglesia Gran Comisión, así como se escribió de estos hombres que están en la Biblia, y está en Hebreos 11:13. Escuchen esto. Pensando en la venida de nuestro Señor, pensando en que el Evangelio vaya a todo el mundo, por la fe, nosotros, por esa fe que tenemos que Él viene. Dice, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Aquí hablando de todos esos hombres de fe que pueden leer todo el capítulo de Hebreos 11, que los animo a que lo lean y mediten en todo eso para que vean la fe de hierro, la fe en la firmeza en las promesas de Dios. Pero dice, esos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron, lo saludaron. ¿Y qué más dice? Y reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Imaginan que así se hablara de nosotros, que nos dijeran, la gente de Gran Comisión, si nos lleva antes el Señor, pero que digan, por la fe, ese hombre, esa mujer, murió sin haber recibido la promesa, pero lo vio de lejos, lo abrazó, lo saludó, vivió por eso, y se dio cuenta que éramos extranjeros y peregrinos en esta tierra, estábamos de pasada. Lean el capítulo 11 de Hebreos completo. Mediten en él y vean lo que está escrito ahí acerca de la fe. Y quiero concluir con la última promesa que está escrita en la Biblia. Esa es la última promesa que el Señor nos dejó. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Esa es una promesa. El Señor viene, hermanos. El Señor viene pronto, lo dijo y lo va a cumplir porque todas sus promesas se cumplen. Y nosotros tenemos que agarrarnos de ese verso y tenemos que vivir así como esos hombres en cuanto a la fe. Si el Señor nos lleva antes que Él venga, antes de esa promesa, pero nos vamos a ir habiendo visto que Él venía, habiendo disfrutado ese gozo de poder vivir en esta tierra como extranjeros y peregrinos. Ese es un reto para nosotros,
un reto para despojarnos de todas las cosas de este mundo, un reto para olvidarnos que siempre estamos buscando las cosas para nuestro beneficio. Es un reto para entregarnos a la obra completamente, entregar nuestra vida, rendirnos a lo que Jesucristo quiere para nosotros en esta tierra y no lo que nosotros queremos. Voy a leer nuevamente Apocalipsis 22:20. Me gustaría que antes de orar, como iglesia repitiéramos la última frase que dice ahí, que dice: amén, ven Señor Jesús. ¿Les parece? Yo voy a leer y luego para que la leamos juntos así. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Y la iglesia dice: amén, ven Señor Jesús. Queremos que el Señor venga por nosotros. Quisiera pedirte que te pongas de pie si tú estás dispuesto a seguir las promesas de Dios y aferrarte en esa firmeza de las promesas que Dios te ha dado, y que te pongas de pie y le digas: Señor, yo estoy aquí hoy creyendo en tus promesas, creyendo en que se cumplen, creyendo en que yo soy tu hijo y creyendo que tú vas a venir. Oremos juntos por esa venida del Señor y porque nosotros tengamos esperanza en esas promesas. Oramos. Señor Padre, quiero darte las gracias, Dios, por las promesas que están escritas en tu palabra. Queremos, Señor, apropiarnos de esas promesas. Queremos sentir que esas promesas son nuestras, Dios. Queremos, Señor, vivir bajo esas promesas. Queremos, Señor, que cada día nosotros podamos agarrar una promesa, leerla, memorizarla, Señor, y vivir de acuerdo a eso, Dios. Bendice, Padre, tu iglesia. Y como dice ahí la gran comisión, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros queremos que esa promesa se cumpla, Señor. Y estaremos haciendo la gran comisión. En nombre de Cristo. Amén.